Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa, aprendiendo cómo caminar en sanidad y en libertad. Y una vez más, acá estamos con Olga de Sofoli. Olga hoy nos va a compartir un tema fundamental que necesitamos tener resuelto con Dios para poder vivir esa vida de libertad que Él nos prometió y Él quiere para cada uno de nosotros. Así que, bienvenida Olga, te doy la palabra, contanos de qué nos venís a hablar. Bueno, hola Maxi, gracias. Hola a todos, un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Quiero compartirles hoy acerca de el rechazo, acerca de la orfandad, y que ese es un tema súper importante, porque nos acarrea muchos problemas, muchas situaciones de angustia, de soledad, de sentirnos abandonados, dejados de lado, y hoy en día que está tan a la orden del día el bullying, ¿no? Creo que es un tema muy actual, porque en nuestra sociedad cada vez más y más se discrimina a las personas, ¿no? Por ser distintos o por su condición económica, por su condición física, por una discapacidad. Bueno, hay muchas causas, ¿no?, que producen ataduras de rechazo. Yo digo ataduras, ¿por qué? Porque cuando una persona es rechazada, viene a ocupar un lugar en esa persona, en esa vida, en sus emociones, un espíritu de rechazo. Y esto es algo que se ve habitualmente cuando una mujer queda embarazada y es un embarazo no deseado, y el bebé es rechazado, ¿no? Y sobre todo, mujeres que han tenido que dar en adopción a su hijo, ¿no?, a su hija, porque fue rechazado, porque no estaba en sus pensamientos el tener un hijo. Puede ser también que por la condición económica en la cual está atravesando, no puede sostenerlo y lo tiene que dar en adopción. Bueno, hay muchas causas por las cuales una mujer se desprende de un hijo para darlo en adopción, o en otros casos para abandonarlo, o en otros casos, lamentablemente, con maltratos físicos y psicológicos tan grandes que llegan a instancias judiciales donde los jueces terminan sacando a ese niño de al lado de su madre para que no lo termine de destruir. El rechazo se manifiesta de esta manera también en ese tipo de maltratos. Ahora, ¿qué pasa? Un niño que ha quedado atado, atrapado por un espíritu de rechazo, sus emociones quedan bloqueadas para dar y recibir amor. Ese espíritu de rechazo que actúa dentro de la persona, actúa produciendo un bloqueo emocional. Entonces, desde adentro, a nivel espiritual estamos hablando, porque los espíritus, aunque nosotros no vemos, los espíritus se comunican entre sí, y cuando una persona está espiritualmente atada por un espíritu de rechazo, ese espíritu de rechazo que está dentro de la persona se comunica con los espíritus que operan en otras personas y permanentemente actúan para que la persona atada siga siendo rechazada una y otra vez. Es decir, que no solamente la persona es rechazada, sino que la persona que está atada por un espíritu de rechazo también rechaza a los demás.
también le cuesta mantener un vínculo afectivo, amoroso, sano con las otras personas. ¿Por qué? Porque se siente constantemente rechazado, porque también está atado por un temor a ser rechazado, y a veces esos temores actúan justamente para que se produzca lo que la persona teme, ¿no? La persona que teme ser rechazada tiene actitudes y se maneja de tal manera en sus relaciones interpersonales que produce rechazo, que actúa para ser rechazada, ¿no? Ahora, no solamente una persona puede estar atada por un espíritu de rechazo porque fue rechazada por su mamá desde el vientre, puede ser también porque los padres esperaban un varón, ¿no? Estaban esperando, estaban embarazados, querían un varón. Pareciera que a las mujeres nadie nos espera, ¿no? Pero porque la generalidad es, ay, va a tener un varón, ay, qué lindo, va a ser un varón. Bueno, gracias a Dios que el Señor a nosotras nos espera. No importa si los demás, si los padres quieren o no un varón o una mujer. El Señor nos ama tal como somos porque Él es el que nos creó, Él es el que nos da la vida y Él es el que nos está esperando allí con sus manos abiertas para tomarnos cuando nosotros nacemos. Pero aún desde antes de nacer, Él nos ha dado una vida y nos ha dado un ADN y ya nos ha dado con un sello una identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando un bebé nace? Y me ha tocado ministrar, ¿no? Tanto mujeres como varones. Mujeres que los padres querían tener un varón, un hijo varón, y a la hija la vestían como un varón, el padre le hacía jugar juegos de varón, y es una persona que estaba totalmente como desdoblada, porque por un lado ella era mujer, se sentía mujer, pero a su vez los padres la identificaban con un varón y la obligaban a actuar como si fuera un varón. Bueno, y también casos donde varones que los padres querían una mujer y, bueno, le dejaban el pelo largo como una mujer y aún los vestían como mujer. Todas estas son actitudes que no son sanas y que producen un rechazo hacia el propio sexo, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay otros casos donde la condición económica en que se han desarrollado, una persona que ha sido muy, muy pobre, que no ha tenido recursos para nada y que se ha sentido menos en relación a otros o a compañeros de colegio, o que ha tenido que llevar una vida muy dura, llena de necesidades, llena de falencias, de carencias, y se siente fuera, ¿no? Fuera de lo que es aceptado socialmente. Eso también produce, la condición económica, produce un sentido de menoscabo en la persona. Como que, bueno, al otro lo aceptan porque se viste bien, porque tiene un auto, porque lo van a buscar al colegio en coche, pero al otro, nada, nada. Se viste con lo que heredó de los demás, se viste con lo que puede, aunque le quede grande. Se tiene que adaptar a vivir con lo que se tenga, y eso va formando dentro del corazón de esos niños, porque casi todas las cosas que nos pasan y que son ataduras vienen desde nuestra niñez, ¿no? Y aún desde antes de nacer, como es el caso del rechazo, ¿no? Entonces, esto produce un sentido como de desubicación, ¿no? Yo he conocido también personas que los padres los han mandado a un colegio privado de un nivel alto,
pero ellos hacían un sacrificio para que su hijo estudie en ese colegio. Pero dentro del colegio, los compañeros lo discriminaban porque no daba la altura económica de lo que ellos estaban. Pero a su vez, cuando este niño estaba en su barrio o con su familia, digamos, también era como que, no, este es el que va a aquel colegio. Entonces, al final, ni era de acá, ni era de allá, y en lugar de ser un beneficio, le produjo un gran conflicto interior. ¿Por qué? Porque se sintió siempre menos delante de todo el grupo de compañeros que tenía en la escuela, ¿no? Y por eso era rechazado. Bueno, las personas que son adoptadas necesitan que el Señor les sane y los libere de espíritus de rechazo y de abandono, porque esto trae una gran soledad, trae un sentido de desprotección tan grande que produce también inseguridad, ¿no?, en el carácter, temor a ser abandonados, temor a ser rechazados nuevamente. Hay tantas historias tristes, ¿no?, que uno ha ministrado, ha atendido personas, hermanos, con unas historias de abandonos reiterados, de maltratos reiterados, llegar a la adultez y escuchar, por ejemplo, una hermana que ya era grande y en la primera entrevista decirme, yo nunca fui adoptada por nadie. Y fueron unas palabras que me choquearon, porque yo dije, ¿qué cosa? Nosotros no nos damos cuenta de la importancia de tener una pertenencia, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque los que hemos tenido padres y hemos estado dentro de una familia normal, con padres, hermanos, y sentir que una persona, siendo grande, diga, nunca fui adoptada por nadie, es decir, nunca nadie me quiso, me deseó como una hija para que yo pueda pertenecer a una familia, ¿no? Por eso les cuento esto, porque esto manifiesta la profundidad de las ataduras de rechazo y de abandono. También hay casos donde se han perdido a los padres, han muerto, han fallecido cuando uno era niño, han fallecido en accidentes, han sido muertes traumáticas, donde de pronto también la persona se siente como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Y tienen tantos temores que están en la base, porque aunque hayan fallecido por enfermedades o por accidentes y ellos no tuvieran la culpa de nada y las cosas se sucedieron así, ni tampoco los padres han querido abandonar a esa hija o ese hijo, pero sin embargo eso también trae un dolor y un sentido tan profundo de desprotección que necesitan que el Señor lleve sus vidas a ese momento donde ellos han sufrido estas pérdidas, para que puedan sentir que Dios, nuestro Padre Celestial, nunca los abandonó. Nuestro Padre Celestial siempre estuvo allí, a pesar de las cosas que se han sufrido, ¿no? Fíjense que hay un pasaje en el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, de la forma natural, de la naturaleza humana, de la carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué maravilloso que cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y ponemos nuestra vida en sus manos y recibimos ese regalo hermoso que es la salvación, la redención,
el sacrificio que Él hizo para que tengamos vida plena y estemos otra vez reconciliados con nuestro Padre Celestial, Él que hace, nos da la bendición, la posibilidad de ser transformados en hijos de Dios. Ya no solamente criaturas, porque criaturas somos todas criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente el que tiene a Dios como Padre. Y de esa manera dice que no somos engendrados por voluntad humana, no importa acá si los padres quisieron o no quisieron tenernos, si nos esperaban o no nos esperaban, acá lo que importa es que fue por voluntad de Dios que nosotros somos sus hijos. Y fíjense lo que dice en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que Él nos predestinó ya estábamos predestinados a ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Qué maravilloso que podamos ser hijos adoptivos de Dios, que Él ya de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya previó todas las cosas que nos iban a suceder, previó que nosotros pudiéramos ser abandonados, que pudiéramos ser rechazados, y a Él le agradó y tuvo la decisión, la voluntad y el amor tan grande por nosotros de darnos la bendición de adoptarnos como sus hijos a través de Jesucristo y hacernos aceptos, es decir, nos aceptó. Todos tenemos tres necesidades básicas. Necesidad de aceptación, necesidad de ser aceptados, de ser amados y de ser valorados. Y esto es lo que Dios hace cuando viene a nuestra vida. Él nos acepta y por eso somos hijos suyos, nos transforma en hijos suyos. Somos amados por Él, por eso Jesús murió en la cruz, entregó todo, no dejó nada, entregó su propia vida, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener una vida plena. Y también nos valora, nos dio valor. Cuando yo me convertí, tenía, por supuesto, cosas de ciertas cuestiones de inferioridad, ¿no? Por cosas que yo había sufrido. Pero cuando yo me convertí, el Señor me hizo razonar de esta manera. A ver, si para Dios soy tan importante que Jesús murió por mí, si para Él tengo tal valor que ha valido la vida de Jesucristo para que yo sea salva y para que sea una hija de Dios, ¿quién soy yo entonces para menospreciarme? ¿Quién soy yo para quitarme valor cuando Dios, mi Padre Celestial, me valora de esa manera? Y eso a mí me ayudó muchísimo a empezar a verme como Dios me veía. Porque cuando uno ha tenido una vida de muchas carencias y ha venido de un contexto económico y social marginal, digamos, hay muchas heridas que se producen justamente a causa de esas situaciones que se han vivido en la familia. Y cuesta aceptar que uno tiene valor. Pero en Cristo es maravilloso lo que Él hace, porque Él es el que nos da ese valor. Entendemos que somos una piedra preciosa en sus manos, que Él comienza a pulir y a trabajar hasta que seamos esa piedra con todo el brillo que Él anhela y sabe que podemos dar.
Miren, el diablo se ocupa muy bien de usar distintas cosas, distintas situaciones, para arruinarnos la vida. Porque nos odia, porque odia todo lo que venga de parte de Dios, ¿no es cierto? Dice la palabra que Satanás vino a robar, matar y destruir, pero que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y vino para darnos vida, y vida en abundancia, no una vida mediocre, no la vida para que, bueno, es la vida eterna, desde que nos morimos para adelante. No, 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 no. La vida que Jesús nos da es una vida nueva, renovada, desde el momento en que nosotros ponemos nuestra vida en sus manos y pasamos a ser hijos de Dios, y Él comienza ahí un proceso de transformación, de sanidad, de liberación, y empieza a hacer todas las cosas nuevas. Les cuento, por ejemplo, un caso que yo atendí, porque a veces el rechazo es a la condición física, ¿no? Hoy en día, sobre todo creo que en Argentina se da mucho esto, del rechazo hacia las personas con obesidad, entre otras, porque realmente nuestra sociedad está enferma de discriminación, enferma de rechazo hacia todo aquel que no está dentro de los parámetros que socialmente se ha dispuesto que es lo normal. Bueno, me tocó atender a una chica con un problema de anorexia, años con anorexia. Y cuando nos pusimos a hablar, el Señor me dijo, pregúntale cuándo comenzó esto. Y para mi sorpresa, cuando yo le pregunté así, me dice, esto empezó un día en que yo iba en un colectivo con un tío mío. Y subió una mujer gorda, así fueran sus palabras, y cuando sube esta mujer, mi tío dijo, qué vaca. Fíjense qué palabras, ¿no? Usó despreciativas su tío. Cuando ella escuchó estas palabras de su tío, dijo, yo nunca voy a ser como ella. Y ahí el enemigo le hizo creer una mentira, de que ella podría llegar a ser como esta mujer. Y yo le pregunté, ¿y qué te hizo creer eso si vos no tenías ningún vínculo con esta mujer? ¿No era algo heredado? ¿No era una tía? ¿No era tu mamá? ¿No era tu abuela? ¿No era nadie que tuviera que ver con vos? Fíjense de qué manera Satanás distorsionó esto, para que ella crea que ella podría llegar a ser igual. Y no iba a tener el rechazo de su tío, y con tal de no tener el rechazo de ese tío, ella empezó a comer cada vez menos y se enfermó de anorexia porque quedó atada a un espíritu de miedo a ser rechazada si era gorda como esa mujer. Y aunque no fuera como esa mujer, era suficiente para que ella no comiera. Y quedó atada por un espíritu de muerte, porque ella estuvo al borde de la muerte por esta causa. Cuando oramos, ella pudo renunciar a esta mentira del diablo, renunciar a ese espíritu de rechazo y ese espíritu de muerte, y ser libre para la gloria de Dios, ser libre por el poder de Jesucristo. Por eso les digo, cuántas cosas el diablo usa para distorsionar nuestra mirada acerca de nosotros mismos, para que nos sintamos rechazados y aún para que nos rechacemos a nosotros mismos. Para que nos sintamos que no damos la medida, que no llegamos a lo que los demás esperan, y por esa necesidad tan grande de ser aceptados, ¿no? Podemos caer en engaños así, como le pasó a esta hermana en el tema de la anorexia. Otros, por miedo a ser rechazado, por no ser rechazado, aceptan cualquier propuesta y terminan haciendo cualquier cosa de su vida con tal de recibir un poquitito de amor. Por eso necesitamos ser sanados de esto, ser libres de esto, porque Jesús nos abre las manos, porque Él nos ama, porque nos acepta así como somos, porque para Él somos maravillosos, y Él dice su palabra, no hace acepción de personas, es decir,
No hay ninguna diferencia para Él. Todos somos iguales delante de Él. Él murió por todos. No es que, Jesús nunca dijo, yo morí por los flacos, yo morí por los lindos, yo morí por los altos, yo morí por los que tienen plata. No, nada que ver, nada que ver. Él murió por cada uno de nosotros. Y qué bueno que nosotros podamos aprender a mirarnos a nosotros mismos, así como Él nos ve. Y podamos valorarnos tal como Él nos valora. Y podamos sentirnos aceptados por Él. Porque tenemos Padre. Porque lo que opera en nuestra vida cuando viene un espíritu así, de rechazo, de abandono, es otro espíritu, que es el de orfandad, de sentirnos huérfanos, que no tenemos padre. Pero por eso, cuando nosotros renunciamos a ese espíritu de orfandad y aceptamos que tenemos padre, que somos adoptados como sus hijos, entonces el Señor nos da el sello de su espíritu, y el espíritu de adopción es el que nos lleva a decir, Padre querido, Padre amado, tenemos Padre. Eso es maravilloso para nosotros. Saber que, aunque nuestra vida haya sido triste, haya sido una vida de abandonos, de rechazos, de desolación, de muchas de estas cuestiones, sin embargo, no importa la edad que tengamos, tenemos la posibilidad de ser adoptados como hijos de Dios, ser amados, aceptados y valorados por Él. Y a partir de ahí, nuestra vida se va a establecer en un rango de seguridad que nos va a permitir tener relaciones más sanas con los demás, nos va a permitir avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener la certeza y la seguridad de lo que valemos. Por lo tanto, la obra profunda que el Espíritu Santo hace adentro de nuestro corazón tiene implicancias para el resto de nuestra vida. Así que si les parece bien, y si Maxi, no sé si querés agregar alguna otra cosa, algún testimonio, si no vamos a No un orar. testimonio, o sí el testimonio de Dios para nosotros a través de su Espíritu, podríamos decir. Cuando hablabas esto, me recordaba la palabra de Dios, ¿no? Hay dos libros, dos cartas de Pablo el apóstol en donde habla puntualmente de esto. Una está en Gálatas, ahí Gálatas 4, y la otra en donde dice lo mismo está en Romanos 8. Miren lo que dice acá en Romanos 8:15 en adelante. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Es decir, este miedo del que vos hablabas, ¿no? El miedo al abandono, el miedo a la muerte, el miedo al rechazo. Dice, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El único que había llamado así al Padre era Jesús, que era el Hijo de Dios aquí en la tierra. Él le decía Abba. Abba es una palabra en hebreo que significa papito, era la manera en la que los niños llamaban a sus padres. Así lo llamaba Jesús al Padre, hablando de una intimidad, de una cercanía, ¿no? Y dice que ese espíritu, el Espíritu de Dios que nos da a nosotros, dice que nos adopta como hijos y nos permite clamar a Abba Padre. Y dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tremendo lo que enseña acá Pablo. Como el Espíritu de Dios nos asegura, nos da certeza de que somos hijos y ya no vivimos en temor gracias a eso. Amén. Qué maravilloso, qué maravilloso. Cómo el Espíritu Santo hace una doble obra, ¿no? Liberación y a su vez afirmación de quiénes somos en nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Tal cual, tal cual. Bien, si les parece, podríamos entonces ahora sí orar por cada una de aquellas personas que se identifican con estas ataduras, con estas luchas interiores de las cuales necesitan ser libres, ser sanas, y podemos entonces sí orar.
les voy a guiar en una oración y después cerramos orando por ustedes. Dígale al Señor: Padre Celestial, gracias te doy. Gracias, Padre, porque has tenido tanto amor por mí, que has entregado a tu propio Hijo para morir en mi lugar, y me has elegido para adoptarme como una hija tuya, como un hijo tuyo. Gracias, Señor, por este privilegio de sentirme amada, de sentirnos amados, aceptados y valorados por ti. Ahora, en el nombre de Jesús, no quiero seguir viviendo en la esclavitud del rechazo, ni del temor al rechazo, ni del abandono, ni de la orfandad. Por eso es que renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de rechazo, de abandono, de orfandad, de miedo a ser rechazada, todo temor al rechazo, todo autorrechazo, todo lo que haya producido en mi vida y en todas las áreas de mi vida, esas ataduras, yo las renuncio ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y recibo de ti, Padre, ese espíritu de adopción a través del cual puedo decir: papito amado, papito querido, eres mi Padre amoroso, amado. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar por ustedes. En el nombre de Jesús, rompo y quiebro esos yugos de rechazo, de abandono, de orfandad, de miedo a ser rechazados, de autorrechazo. Toda limitación que vino a partir de estas ataduras, en el nombre de Jesús, se quiebran esos yugos sobre cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Y en el nombre de Jesús, quedan ahora atados esos demonios que están operando allí para oprimirlos, para robarles la bendición de Dios, para quitarles la paz, el gozo. En el nombre de Jesús, los ato, les quito toda autoridad sobre mis hermanos y les echo fuera en el nombre de Jesús. Se van fuera. Y desatamos ahora, Señor, espíritu de adopción en el nombre de Jesús, para que cada uno de ellos sientan que te pertenecen a ti, que tienen Padre, que ya no tienen más nada que mendigar en el mundo, porque de ti viene el amor, la aceptación, la valoración, todo lo que se necesita para vivir seguros, porque tenemos Padre. Y si tenemos Padre, tenemos herencia. Por eso recibimos, Padre, esa herencia gloriosa en Cristo Jesús que tenés preparada para cada uno de nosotros, tus hijos. Te pido, Espíritu Santo, que llenes, que inundes la vida de mis hermanos de tu presencia y les hagas tener la certeza de la paternidad de Dios, de que nunca más estarán solos, porque Dios Padre es nuestro Padre, porque Jesús es el mayor entre todos los hermanos. Gracias te doy, gracias Espíritu Santo, inundá y sellá y dales esa convicción a mis hermanos de que tienen Padre. Somos tus hijos. Por eso ahora desato esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, y gloria a Dios por otro día de victoria, otro día de libertad. Y los esperamos en el próximo programa para seguir este camino de restauración por el que Dios nos viene llevando, para que podamos vivir en la libertad que Él nos prometió. Una vez más, gracias, Olga, y gracias a todos los que están viendo este programa. Dios los bendiga muchísimo.